Hola, hola, mi gente hermosa y fanática de las novelas turcas. Qué alegría tenerlos una vez más aquí en su canal favorito, donde la pasión por Can Yaman y Demet Özdemir nunca se apaga. Espero que estén listos porque hoy les traigo una bomba. Una noticia que va a sacudir los cimientos de nuestro fandom. ¿Están preparados? Porque yo sí. Sé que muchos de ustedes han estado esperando pacientemente, soñando con este momento, y créanme, yo también. Hemos seguido de cerca cada uno de sus proyectos, cada rumor, cada entrevista. Y por fin parece que tenemos algo concreto. Hoy, 27 de abril de 2025, vamos a hablar de esa noticia impactante sobre Can Yaman y Demet Özdemir que está dando la vuelta al mundo. Pero antes de que entremos en materia, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, este es su lugar. Aquí celebramos el talento, la belleza y el encanto de Can Yaman y Demet Özdemir, y de todo el universo de las series turcas. Así que si quieren estar al tanto de las últimas noticias, chismes, análisis y teorías sobre sus actores favoritos, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo. Únanse a esta gran familia que comparte la misma pasión. Ahora sí, vamos al grano. Como dice el título, hoy vamos a desmenuzar esa noticia que está haciendo temblar las redes sociales, Can Yaman y Demet Özdemir. Algo grande está pasando. Durante años hemos sido testigos de la química innegable entre Can y Demet. Desde que nos enamoramos de ellos en Erkenci, ese romance en la pantalla nos hizo soñar con que tal vez, solo tal vez, ese amor trascendiera a la vida real. Hemos analizado cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, buscando una señal, una confirmación de que esa conexión era real. Y aunque ambos han seguido caminos separados profesional y personalmente, el fantasma de Sanem y Can siempre ha estado presente. Hemos visto a Demet triunfar en nuevos proyectos, demostrando su talento y versatilidad. Hemos visto a Can conquistar Europa, aprendiendo idiomas y protagonizando series de éxito internacional. Pero en el fondo, una pequeña parte de nosotros siempre ha esperado. Y parece que esa espera podría estar llegando a su fin. La noticia que ha explotado hoy es. Y aquí necesito que se agarren fuerte. Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo sé, es para volverse locos. Pero respiren hondo porque todavía no tenemos todos los detalles. Lo que sabemos hasta ahora es gracias a varios medios de comunicación turcos, algunos bastante confiables, que han publicado la información de que ambos actores han estado en conversaciones con una importante productora para protagonizar una nueva serie. La serie, al parecer, sería una comedia romántica como nos gusta, con un guión original y una historia que promete ser fresca y divertida. Aparentemente la productora está buscando un proyecto que aproveche al máximo la química entre Can y Demet, y que al mismo tiempo les permita mostrar nuevas facetas de su talento. ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente nada está confirmado al 100%. Sabemos cómo funciona esto en el mundo del espectáculo. Hay negociaciones, contratos, agendas. Mil cosas pueden pasar. Pero el hecho de que se esté hablando de esto con tanta insistencia, y que varios medios confiables lo estén publicando, nos da una luz de esperanza. Imagínense por un momento, Can y Demet, nuevamente juntos en la pantalla, interpretando a una pareja que se enamora, con todos los clichés que amamos de las comedias románticas turcas. Sería un éxito arrollador. La sola idea de verlos interactuar, bromear, mirarse con esos ojos. Me da escalofríos. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, vamos a analizar un poco más la información que tenemos. ¿Quién está detrás de esta productora? ¿Cuál es el posible argumento de la serie? ¿Cuándo podríamos verla en pantalla? Según los informes, la productora en cuestión es Ayapm, una de las más importantes y prestigiosas de Turquía. Ayapm es responsable de éxitos como Karasevda, Medcezir y Kukur, por lo que estamos hablando de una productora de primer nivel, con los recursos y la experiencia necesarios para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud. Y esto, mis amores, es una excelente señal. Ayapm no se anda con rodeos, cuando apuestan, apuestan fuerte. Tienen un ojo increíble para los guiones y para elegir al elenco perfecto. Si están considerando a Can y Demet, es porque ven en ellos algo especial, algo que saben que puede conectar con el público a un nivel profundo. En cuanto al argumento de la serie, la información es más vaga.
Se dice que la historia giraría en torno a dos personas que se conocen por casualidad y que, a pesar de sus diferencias y obstáculos, terminan enamorándose. Algo clásico pero con el toque especial que solo Khan y Demet pueden darle. Y aquí es donde podemos empezar a soñar. ¿Qué tipo de personajes podrían interpretar? ¿Serán rivales al principio? Quizás dos almas gemelas que se encuentran en el momento menos esperado. Las posibilidades son infinitas. Algunos rumores apuntan a que la serie podría estar ambientada en Estambul, la ciudad que los vio nacer como estrellas. Imagínense los paisajes, la cultura, la gastronomía. Sería un festín para los sentidos. Estambul es un personaje más en sí misma, con sus calles laberínticas, sus mezquitas imponentes y su ambiente vibrante. Ver a Khan y Demet moverse por esos escenarios sería simplemente mágico. Podríamos incluso tener escenas filmadas en el Gran Bazar, en el Bósforo o en las playas de la ciudad. ¡Ay, mi corazón! Y la pregunta del millón, ¿cuándo podríamos ver esta serie en pantalla? Si las negociaciones llegan a buen puerto y todo sale según lo planeado, podríamos estar hablando de finales de 2025 o principios de 2026. Sí, falta mucho, lo sé. Pero la buena noticia es que parece que las cosas están avanzando. Y en el mundo de las series turcas, eso es un logro. Tenemos que ser pacientes, mis amores, pero la espera valdrá la pena. Piensen en esto como una gestación. Estamos sembrando una semilla y esperando a que florezca en una hermosa flor. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta este proyecto? Bueno, en primer lugar, la agenda de Khan y Demet. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos en diferentes países y continentes. Coordinar sus agendas para que puedan trabajar juntos durante varios meses no será tarea fácil. Khan con sus proyectos en Italia y otros países europeos, y Demet, con su creciente éxito en Turquía, tendrán que hacer malabares para encontrar un hueco en sus apretadas agendas. Pero confío en que lo lograrán. El amor por sus fans y por este posible proyecto les dará la fuerza para superar cualquier obstáculo. En segundo lugar, las expectativas del público. Después del éxito de Erkenci-Kuş, las expectativas son altísimas. La nueva serie tendrá que estar a la altura de ese fenómeno, y eso es mucha presión. Erkenci-Kuş no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. Superar eso es un desafío enorme. Pero Khan y Demet tienen el talento y el carisma para hacerlo. Solo necesitan un buen guión y una dirección sólida. Y en tercer lugar, la química entre Khan y Demet. Si bien es innegable que existe una conexión especial entre ellos, tendrán que trabajar duro para recrear esa magia en la pantalla. No se trata solo de ser guapos y talentosos, sino de conectar emocionalmente con el público y hacer que creamos en su historia de amor. La química no es algo que se pueda forzar. Tiene que ser genuina. Y ahí es donde Khan y Demet brillan. Tienen esa chispa, esa conexión que los hace únicos. Si logran canalizar eso en sus personajes, el éxito está garantizado. Pero a pesar de estos desafíos, soy optimista. Creo que Khan y Demet son dos actores muy profesionales y talentosos, y que están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para hacer de esta serie un éxito. Además cuentan con el respaldo de una productora de primer nivel y un equipo de guionistas y directores con experiencia. Y no olvidemos el apoyo incondicional de sus fans. Nosotros, su fandom, somos su mayor fortaleza. Estaremos ahí para animarlos, para promocionar la serie y para hacer que se convierta en un fenómeno mundial. Así que, ¿qué podemos esperar de esta posible nueva serie? Podemos esperar una historia de amor divertida, emocionante y conmovedora, con personajes entrañables y situaciones que nos hagan reír y llorar. Podemos esperar actuaciones brillantes de Khan y Demet, que nos demuestren una vez más porque son dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Y podemos esperar, por supuesto, mucha química y romance en la pantalla. Prepárense para suspirar, para reír a carcajadas y para derramar algunas lágrimas. Esta serie promete ser una montaña rusa de emociones. Pero más allá de la serie en sí, creo que este proyecto representa algo más grande. Representa la posibilidad de revivir la magia de Erkenci-Kuş, de volver a creer en el amor verdadero, de soñar con un final feliz. Representa la oportunidad de ver a Khan y Demet juntos nuevamente, brillando con su luz propia y contagiándonos con su alegría. Es como un cuento de hadas que se hace realidad.
Y todos necesitamos un poco de magia en nuestras vidas. Y eso, amigos míos, es algo que no tiene precio. Así que crucemos los dedos, hagamos nuestras oraciones y esperemos pacientemente a que esta noticia se confirme. Porque si se hace realidad, será un antes y un después en la historia de las series turcas. Será un evento histórico. Marcará una nueva era en el mundo del entretenimiento. Ahora bien, profundicemos un poco más en lo que podríamos esperar del guión. Imaginen que la serie comienza con un encuentro fortuito en un café en Estambul. Demet interpreta a una diseñadora de moda independiente con un espíritu libre y una creatividad desbordante. Kaan, por su parte, es un reconocido fotógrafo que viaja por el mundo capturando imágenes increíbles. Sus caminos se cruzan accidentalmente y desde el primer momento saltan chispas. Pero la relación no será fácil. Demet es una mujer independiente que no quiere ataduras, y Kaan es un espíritu nómada que no se queda en un lugar por mucho tiempo. Tendrán que superar sus propios miedos y prejuicios para darse cuenta de que están destinados a estar juntos. Y en el camino habrá muchos obstáculos. Exnovios celosos, rivales profesionales y malentendidos que pondrán a prueba su amor. Pero no todo será drama. También habrá momentos de humor, de romance y de ternura. Escenas en las que veamos a Kaan y Demet paseando por las calles de Estambul, disfrutando de un té turco y compartiendo risas. O quizás una escena romántica en la playa, con el atardecer como telón de fondo. ¡Ay, qué emoción! Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que esto es solo una noticia, un rumor. Todavía no hay nada confirmado al 100%. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y nosotros, los fans de Kaan y Demet, somos expertos en mantener la esperanza viva. Somos como guerreros de la fe. En resumen, hoy hemos hablado de esa noticia impactante que está dando la vuelta al mundo, la posible reunión de Can Yaman y Demet Özdemir en una nueva serie. Hemos analizado la información que tenemos hasta ahora, los desafíos que enfrenta el proyecto y las expectativas que genera. Y hemos concluido que si bien no hay nada confirmado, la posibilidad de ver a Kaan y Demet juntos nuevamente en la pantalla es algo que nos llena de ilusión y esperanza. Es como un sueño hecho realidad. Quiero agradecerles a todos por acompañarme una vez más en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya emocionado tanto como a mí. Recuerden que este canal es su espacio, donde pueden compartir su amor por Can Yaman y Demet Özdemir y por todo el universo de las series turcas. Aquí somos una familia. Ahora quiero saber su opinión, ¿qué les parece esta noticia? ¿Les gustaría ver a Kaan y Demet juntos nuevamente en la pantalla? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Quiero leer sus ideas, sus sueños y sus fantasías. Compartamos nuestra pasión. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, denle un like. Si creen que a sus amigos también les puede interesar, compártanlo. Y si todavía no se han suscrito, ¿qué están esperando? Únanse a esta gran familia y no se pierdan ni un solo vídeo. Conviértanse en parte de este movimiento imparable. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la magia de Kaan y Demet siempre estará con nosotros. Adiós. Y que la fuerza de Erkencikus los acompañe. Besos y abrazos. Los quiero.